Vamos a retomar nuestro estudio en Génesis. Si eres como yo, a menudo necesito un tiempo para revisar lo que ya he aprendido, porque puedo haber olvidado algo de ello. Así que vamos a repasar rápidamente donde hemos estado en Génesis. Y quiero hacerlo a través de la frase de Ela Toledoth. Ela Toledoth. Estas son las generaciones de. Dos palabras en hebreo. Moisés usa esas palabras como una bisagra y un embudo. Lo usa como una bisagra para señalar hacia atrás lo que ha venido antes y señala hacia adelante lo que vendrá después. Por ejemplo, en Génesis 2, 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. El Toledoth. Estos son las generaciones. Moisés señala hacia atrás, hacia la creación de todas las cosas por parte de Dios y señala hacia adelante algo que vendrá después. Y también está usando esas palabras como un embudo. Él está haciendo un zoom, enfocando desde la creación cósmica y ahora está llamando nuestra atención hacia algo que es más específico. ¿Y a qué nos está llamando la atención Moisés aquí? La creación de Adán y Eva, el jardín de Edén y la caída. ¿Lo ves? Pasa a Génesis capítulo 5. 5, versículo 1. Las mismas palabras. Este es el libro de las generaciones de Adán. Moisés está señalando hacia atrás desde Adán hasta Set, capítulo 4, para señalar hacia adelante ahora en el versículo 1, en la línea específica de Set. ¿A quién? Versículo 32. Noé. De toda la humanidad a la línea justa, preservada a través de Set hasta ahora, Noé. Y lo que empecemos a ver es que Moisés ha estructurado todo este libro de Génesis con estas palabras para ayudarnos a ver a quien Dios está eligiendo y a quien Dios está bendiciendo. Génesis capítulo 6, versículo 9. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Moisés ahora está señalando desde Noé y por qué Dios está juzgando el mundo hasta cómo Dios elige bendecir el mundo a través de la salvación de Noé y su familia. El embudo se está haciendo más estrecho para que podamos ver a Noé. Génesis capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé.
Moisés está señalando hacia atrás desde el diluvio y el pacto de bendición con Noé y también la maldición sobre Cam, para señalar a este árbol genealógico amplio y diverso que proviene los 3 hijos de Noé. Capítulo 11, versículo 10. 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y engendró a Arfaxad 2 años, tal. Ahora, desde 3 hijos, Moisés está señalando desde la Torre de Babel y muchos clanes y pueblos que viven en ciudades y naciones y lenguas para señalar a quien Dios está eligiendo y a quien Dios está bendiciendo. Y al igual que en Génesis 5:1, es una línea recta. No es hijo o otro hijo, solo un hijo. Padre, hijo, 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 hijo. Es una línea recta. Y también en embudo desde de quién. De Sem a un hombre llamado, versículo 27. Estas son las generaciones de Tare. Tare, un hombre llamado Tare. Y este es importante porque, en un momento. Esta es la segunda parte de la genealogía de Génesis 5. De Adán y Noé, y luego ahora desde el hijo de Noé, Sem, hasta Tare. ¿Por qué es eso significativo? Porque Moisés nos muestra esto. Porque recuerda, en el principio Dios prometió a Adán y Eva que el simiente, la descendencia de la mujer, Eva, aplastaría la cabeza de la serpiente. Así que Dios tiene que perpetuar un linaje elegido de personas. Y Moisés nos está mostrando que Dios está haciendo precisamente eso. Pero lo que es diferente ahora es que tenemos padre, hijo, pero aquí, Génesis 11:26, Moisés nos da 3 hijos aquí. Mira, Tare vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Por qué haría eso? Moisés parece estar planteando una pregunta. Jennifer está allí, sí. Moisés parece estar planteando una pregunta. ¿Cuál de los 3 aquí va a continuar la línea de bendición? Bueno, se menciona primero a Harán. Harán engendró el fin de 27 y Harán engendró a Lot. Y por eso podemos pensar que Lot debe estar continuando la línea elegida. Pero luego en el versículo 28 leemos, y murió Harán en presencia de su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Recibimos nuestra primera respuesta. Harán murió en presencia de su padre. No es Harán. Así que ahora tenemos versículo 29, Abraham y
Nacor. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Abraham y Nacor. Y cada uno se casa, pero no oímos nada sobre ningún hijo de tenga Nacor. Entonces, Nacor se desvanece en el fondo y ahora Abraham se convierte en el foco. Así que ahora debe ser Abraham quien es el hijo. Pero mira el versículo 30. Noticias impactantes. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Parece que la línea elegida por Dios ha llegado a un callejón sin salida. Hay un serio obstáculo para el plan de Dios. Entonces, parece que Abraham es la persona incorrecta. Pero si es él, está en el lugar incorrecto. Mira el versículo 28 de nuevo. Y murió Arán en la presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ur era una ciudad en la región de Mesopotamia, probablemente en actual Irak o Irán. Y era una ciudad famosa por su adoración y culto al dios de la luna. El dios era Nanu en sumerio. Ur era una ciudad pagana dedicada a los ídolos. Ese fue el lugar de Taré, de Abraham y toda su familia extendida. Pero, ¿eran Taré y su familia adoradores de ídolos? No, seguro que no, ¿verdad? Porque formaban parte del linaje elegido. Pasemos conmigo a Josué 24. Josué 24. Al final de la vida de José 24. Él es allí el líder de Israel. Él reúne a la nación para darles algunas palabras finales. Y repasa para Israel su historia de origen. ¿De dónde vienes, Israel? Mire el versículo 2, Josué 24, 2. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces, ¿eran Taré y su familia adoradores de ídolos? ¿Fue Abraham un adorador de ídolos? Sí, eran paganos. Con el tiempo, incluso esta familia que descendía de hombres como Adán, Set, Noé y Sem, hombres piadosos, incluso esta familia se había alejado del Dios creador y se habían entregado a otros dioses. Así que aprendemos que no todas las personas en la línea elegida eran personas piadosas. Dios estaba preservando la línea que traería la descendencia de la mujer. Pero no todas las personas en esta línea eran piadosas. Así que Taré y su familia están en el lugar
incorrecto. Están en un centro pagano de adoración de ídolos. Y recuerda que van de Ur hacia la tierra de Canaán. Pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. No sabemos por qué. Moisés no lo dice. Por alguna razón que sea. La familia se estableció en Harán, otra ciudad pagana, y Taré murió allí. Así que tenemos un problema. El hijo que se supone que continuará la linaje elegido por Dios parece ser la persona incorrecta. Él y su esposa no pueden tener hijos. Él también está en el lugar incorrecto. Él está en una ciudad pagana y idólatra. Y su familia está entre las personas que se han alejado del único Dios verdadero y adoran ídolos. La promesa de Dios sobre la descendencia de la mujer parece haber llegado a un callejón sin salida. Y toda la historia del Génesis parece estar estancada. Los obstáculos parecen insuperables y no hay una solución clara para este problema. Tú eres Dios y creador de todo. Y como nuestro creador, reconocemos que eres santo y estás separado del pecado. Y que estás por encima de todas las cosas. Y como creación tuya, venimos a ti para escuchar y conocer a ti. Y tú has hablado, tenemos tus palabras. Y te pedimos nuestros ojos para ver, para entender lo que estás diciendo a cada uno de nosotros. Y que podamos responderte hoy con amor y fe. Amén. Dios prodiga o da generosamente bendiciones inmerecidas sobre su pueblo lleno de fe. Dios prodiga o da generosamente bendiciones inmerecidas sobre su pueblo lleno de fe. Estamos en capítulo 12. Al principio, en el versículo 1, escuchamos estas palabras. Y el Señor dijo a Abraham. Así que, ahora, vemos que Dios está eligiendo quién va a continuar la línea de Taré, la línea de la mujer. Pero, si lo piensas, estas palabras salen de la nada. Abraham es un pagano en una ciudad pagana y haciendo cosas cotidianas normales. Y de repente, de la nada, el Dios del cielo le habla. No sé cómo ocurrió eso, ni qué escuchó, o cómo fue aquella experiencia. Pero Dios le habla a este hombre pagano. ¿Y qué le dice? Dios le hace promesas a este que él ha elegido. Dios promete bendiciones a su elegido. Y entonces, ¿qué promete Dios? Bueno, hay toda una serie de promesas que están contenidas en los versículos 1 a 3. Mira el versículo 2. Haré de ti una nación grande. 1.
Dios promete primero que hará de Abraham una gran nación. Él tendrá hijos y estos hijos van a crear una nación. Esa es una gran promesa para un viajero errante que no tiene hogar y cuya esposa no puede tener hijos. ¿Cómo voy a hacer una nación grande, famosa y poderosa si no tengo un lugar y no tengo hijos? 2. También Dios dice, te bendeciré, Abraham. Esa idea de bendición es probablemente la idea de prosperar. Él le dará a Abraham riqueza material. 3. Y luego, y engrandeceré tu nombre. Dios le dará a Abraham un gran nombre. Dios promete hacer famoso a Abraham. Este lenguaje de un gran nombre lo vemos también en 2 Samuel 7. Es lo mismo que se le prometió a David en el pacto davídico. Versículo 9. Tiene connotaciones reales. En esencia, le promete a Abraham que será una figura real. Y creo que por implicación va a engendrar un linaje de reyes. El nombre de Abraham pasará a los registros de la historia. El pivote, el embudo, ahora nos ayuda a ver este contraste con los que vimos en Génesis 11. Donde están los constructores de torres que quieren obtener un nombre para sí mismos. Y Dios dice, no, vais a ser infame. Pero ahora Dios viene a Abraham, que no está buscando nada, y le dice, voy a hacerte famoso, te voy a dar un nombre. 4. También en el versículo 2, Dios le dice a Abraham que va a ser una bendición para otros. Ahora la promesa se está expandiendo, comenzando con un hombre y su familia, y luego extendiéndose a otros. No se trata solo de que Dios haga prósperos y conocidos a un hombre y su familia. Se trata de una bendición que se extenderá hacia afuera y tocando y alcanzando y más personas. Veremos cómo esto se desarrolla con más claridad en un momento. 5. En el versículo 3, Dios dice que va a proteger a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan. Así que aquellos que honran a Abraham y a su familia, Dios los honrará. Y por otro lado, al que te maldiga, cualquiera de deshonre, que degrade, que se burle de Abraham y de su familia, Dios no solo se burlará de él, Dios los maldecirá. Así pues, aparte de este momento de la historia de la humanidad, Abraham y su familia, las personas que proceden de él, el pueblo que desciende de él, ocupan un lugar especial en el mundo de Dios. Y esto retoma lo que hemos visto antes, cuando el Señor maldijo a la serpiente y luego maldijo a Caín después de que Caín mató a Abel, y luego maldijo a Cam, el tercer hijo de Noé. Y ahora él está diciendo que cualquiera que se oponga a Abraham
está alineado con la serpiente y debe ser identificado como la simiente de la serpiente. Pero me salté una declaración muy importante en el versículo 1. ¿Qué requiere Dios de este hombre al hacerle estas promesas? Versículo 1. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Al comienzo de Génesis 12, el enfoque está en la bendición. Dios derramará su favor sobre Abraham y su familia. Pero la bendición requiere sacrificio. Dios le dice a Abraham que abandone su país, la tierra que conoce, el lugar con él está familiarizado. Debe dejar a sus parientes, su familia extendida, su tribu, su clan, e incluso también la casa de su padre, su familia inmediata. Si Taré aún vivía, esto significaba dejar de su padre a sus hermanos y sus esposas, a sus hijos, a todos los que formaban su hogar. Deja tu lugar, deja a tu familia, deja tu hogar, vete. Dios llama a Abraham de dejar todo lo que conoce y ama. Lo que se le pide a Abraham tiene un sacrificio real, ¿correcto? Y aquí, en una cultura patriarcal, una familia extendida era muy importante. Significaba seguridad. Sus vidas estaban unidas para sobrevivir. Abraham conocía el idioma, las costumbres, la cultura de su tierra natal. En ese mundo, su estructura familiar era su protección contra bandidos y ladrones. En Génesis 14 veremos a los reyes piratas atacando y capturando a quien podían y esclavizando a quien deseaban. Lo cual nos muestra que este es un acto de fe. Que Abraham simplemente dice, está bien, iré. Y no es así como actúa el Dios del cielo a lo largo de toda la historia de humanidad. Él promete bendiciones a los que Él ha elegido y a los que le siguen, pero esa bendición requiere sacrificio personal. Cuando el Dios del cielo te llama a seguirle, te requiere nada menos que todo lo que tienes. Y así escuchamos las palabras de Dios. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya hallado su vida, o la retenga, o se aferre, la perderá. Y quien suelte, o pierda, o renuncie a su vida, la encontrará. Dios ofrece bendiciones a las personas que vienen a Él.
a través de su Hijo Jesucristo. Pero eso requiere sacrificios. Requiere renunciar a tu vieja vida, a tus viejos caminos, incluso a tus viejas relaciones. Y pienso a menudo que hay muchas personas que dicen que ser seguidores de Cristo, que dicen ser cristianos, pero algunos de ellos no han sido cambiados. Sus vidas no han sido transformadas. Quieren todas las bendiciones que Dios promete a través de Jesús, pero ellos no quieren el sacrificio que Dios pide cuando sigues a Jesús. Tal vez eso te describa a ti hoy. Si eso te describe queriendo las bendiciones, queriendo todas las cosas buenas que Dios promete, pero tal vez no queriendo el sacrificio, te insto a que consideres las palabras de Cristo. Como Él te llama a seguirlo. Pero seguir a Jesús no es una decisión simple o fácil. Requiere sacrificio. Así que considera lo que nuestro Señor Jesús te llama a hacer mientras lo sigues. La bendición requiere sacrificio. Y así hemos visto en la historia de Abraham que Dios promete bendición. Y a los que Él elige como suyos. Pero también vemos que los elegidos de Dios le obedecen con fe. Los elegidos de Dios le obedecen en fe. Mira, nuevamente al versículo 4. Entonces, Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Me encanta la simplicidad de esa declaración. Aquí tenemos un hombre pagano que aparentemente escucha las palabras de Dios un día y ¿qué hace? Él se va. Él cree a Dios y en los que dice, se va. Y quizás recordéis que vimos en el capítulo 11 que Abraham y su padre Taré habían dejado de su hogar en Ur y habían comenzado a viajar hacia la tierra de Canaán. Pero se detuvieron y se establecieron en Harán. Entonces Abraham dice, muy bien, no sé a dónde ir, pero voy a seguir adelante en ese viaje que mi padre Taré y yo comenzamos. Voy a terminar el viaje y ver lo que Dios nos dice. Y en el versículo 6, ¿qué hace Abraham? Y atravesó Abraham el país, hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Mor. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham llega a la tierra de Canaán, pero Dios aún no le ha dicho a qué tierra debe ir. Así que él simplemente sigue adelante. Y si sigues estos próximos versículos y los lugares se mencionan, básicamente ves a Abraham ir donde el norte, el Siquem, hasta el centro, Betel, y luego todo el camino hacia el sur, la región desértica del Negev. Así que él simplemente está caminando por la tierra. Yo solo voy
esperando que me digas a dónde voy, esperando que me digas cuándo parar. Y tenemos esta interesante declaración en versículo 6. El lugar en Siquem del roble de Mor. ¿De qué se trata? Esto parece un poco aleatorio. ¿Por qué hemos hablado de un árbol en medio de esta tierra? En el mundo antiguo, los árboles eran a menudo lugares de culto pagano. Así que tienes prácticas idólatras, adivinación, probablemente prácticas sexuales para la adoración de ídolos, que se llevan a cabo bajo esos ciertos tipos de árboles. Por lo tanto, este árbol en particular podría haber sido un lugar pagano muy conocido y famoso. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué se destaca aquí? Porque mientras Abraham pasaba por esta tierra, ¿qué estaba viendo? Prácticas paganas. Y esto se destaca en la siguiente declaración de versículo 6. En aquel tiempo los cananeos estaban en la tierra. ¿Y recuerdas quiénes son los cananeos? Son los descendientes de Canaán, cuyo padre fue Cam, quien deshonró a su padre Noé después del diluvio. Así que Cam y a su hijo Canaán y su linaje familiar eran la simiente o la descendencia de la serpiente. Y aquí tenemos a sus descendientes esparcidos por la tierra de Canaán, un pueblo pagano, con prácticas paganas. ¿Y por qué se destacaría eso? Mira, versículo 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahí está, por fin. Tenemos la información concreta. Bien, este es el lugar. Pero Dios, hay muchas prácticas paganas y mucha gente pagana que anda por esta tierra. Entonces, ¿cómo vas a llevar a cabo este plan? ¿Cómo vas a hacer que se cumpla esta promesa? ¿Cómo vas a suceder esto? Sería muy fácil para Abraham dudar de las palabras de Dios, de su promesa en este momento, debido a todas las cosas que ve en esta tierra. Entonces, ¿qué hace Dios? En el versículo 7, Dios se le aparece a Abraham. No solo hablándole como lo hizo al principio del versículo 1, pero ahora, de alguna manera, Dios se le aparece a Abraham. Y mira cómo Dios interactúa con esta persona. Dios no le da a Abraham toda la información por adelantado, no le cuenta todo el plan. Le da una orden simple. Ve. Y después de que Abraham obedece ese mandato, Dios le da más información y más revelación de sí mismo. ¿Y no es así como a menudo trabaja Dios con nosotros? Dios no nos cuenta toda nuestra historia. Dios no nos da toda la información que queremos saber. Él nos da órdenes simples. Y después de obedecerlos, Él nos da más información, más dirección, más luz
para nuestro camino. ¿Y eso? ¿Por qué? A veces puede ser un poco frustrante. Dios, ¿por qué no me das más información? Realmente quiero saber cuál es el siguiente paso. En realidad, quiero saber cuáles son los próximos 3 o 5 pasos, no solo el siguiente paso. Entonces, ¿por qué trata con Abraham de esta manera? Un paso a la vez. Un poco más de información, un poco más de revelación. ¿Por qué trata con nosotros de esa manera? Porque Dios tiene el propósito de cultivar nuestra fe. Dios tiene la intención de hacernos desesperados por Él. Te necesito. No sé a dónde ir. No sé qué hacer. No sé cuál es el siguiente paso. Ayúdame. Y no nos gusta sentirnos necesitados, ¿verdad? No nos gusta sentir que no tenemos respuestas. Queremos tener planes establecidos y queremos que funcionen de la manera que queremos que funcionen. Pero en realidad es un buen lugar cuando nos sentimos necesitados. Porque allí es donde esperamos en Dios. Entonces, cuando cuando Yahvé se le aparece a Abraham, ¿cómo responde Abraham? Aquí hay otra respuesta a lo que Dios está haciendo en la vida de Abraham. Mira, versículo 7. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Abraham construyó un altar a Yahvé. Y también en el versículo 8. Después de ser trasladado a otro lugar, lo vimos construyendo otro altar y invocando el nombre de Yahvé. Así, mientras Abraham viaja a través de la tierra de Canaán, al menos 2 veces, tal vez más, él construye un altar como acto de devoción a este Dios que le ha hablado y que se le ha aparecido. Abraham va dejando pequeños monumentos a través de la tierra pagana a Canaán para demostrar que hay un solo Dios verdadero. Y Abraham está diciendo, y yo lo conozco y creo en Él. Y eso es lo que quiero hacer brillar la luz al terminar este pasaje. Sí, Abraham es elogiado por su fe. Y aquí su fe se ve fortalecida por viendo a Dios. Y se dedica más plenamente a Dios a cada paso del camino. ¿Será perfecto Abraham? Lo veremos la semana que viene. Abraham siendo temeroso. Pero ¿a quién siguió? Al Dios verdadero. Y Él es simplemente fiel. Dios provee liberación misericordiosa a su pueblo temeroso.
quiero que tomemos un helicóptero para encima de esta situación para que podamos ver una perspectiva más amplia. La Torre de Babel en el capítulo 11 prepara el escenario para la redención a través de la bendición. Si todo el pueblo unificado hubiera permanecido unido, nunca habríamos tenido la diversidad, la multiplicidad de naciones y pueblos étnicos que tenemos hoy. Entonces, ¿por qué es eso importante? Porque cuando lleguemos a Génesis 2, Dios prometerá a un hombre, Abraham, que bendecirá a todas las naciones a través de la familia de este hombre. Así que el acto de Dios de dispersar en Babel y mediante la dispersión Dios forma las naciones. Esto prepara el camino para que Dios bendiga a todas las naciones de la tierra. Tuve que haber una dispersión para que hubiera naciones, para que Dios pudiera bendecirlas. Sí, estas personas eran rebeldes, pero Dios los usó en su plan redentor. Dios lo destina a bendecir, incluso a ellos, a través de Abraham y sus descendientes. Necesitamos ver que con esta promesa Dios continúa diciendo, mi plan es mucho más grande que tú y tu familia. Y en este plan más amplio, note cómo Génesis 12 es una respuesta a los primeros 11 capítulos de Génesis. Y lo vemos esto en la repetición de la palabra bendecir. 5 veces en este pasaje. Bendecir, 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 bendecir. Si lees Génesis 1 al 11, notarás que la palabra maldición se usa 5 veces. Así que el Señor trae a Abraham a la escena y le hace estas promesas, prometiéndole esta quíntuple bendición, esencialmente como una respuesta de la quíntuple maldición, de la experiencia de la caída que hemos estado leyendo en Génesis 1 al 11. Y esta bendición es tan asombrosa, como una flor hermosa. Cuando más tiempo la miras, más belleza ves, porque te señala a Jesús. Pasa a Gálatas 3. Terminamos con este. Gálatas 3. 3:8. Esta bendición de Abraham es realmente la gran respuesta de Dios al gran problema introducido en el mundo a causa del pecado humano. Mira lo que escribe Pablo. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios, el Padre, de alguna manera, comunicó de alguna manera que Abraham pudiera entender un mensaje centrado en el Evangelio, un sermón sobre Jesús, aquí en Génesis 12. Eso es lo que dice.
Si eres Abraham, intenta comprenderlo. Pero tenemos un punto de vista diferente de Abraham. Mira, versículo 16. 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a sus descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchos, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Así que en el primer plano, la descendencia de Abraham es la nación de Israel. Pero la nación de Israel preparó el camino para la única descendencia, un único israelita, un único judío, Jesucristo. ¿Quién sería la única descendencia de Abraham? Él es la descendencia prometida en Génesis 3, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y nosotros que creemos por la fe, podemos verlo. Como Pablo explica que la bendición de Abraham ha llegado ahora a los gentiles, a todo el mundo, a través de Jesús, el prometido. Es imposible hacer demasiado de esto. Esta es la mejor noticia nunca. Esta sí, que es una buena noticia.